Bienvenidos a Águilas CFC. Juntamente con el apóstol Guillermo Jiménez, vayamos en este viaje para descubrir el éxito. Éxito en la vida espiritual, familiar, social y financiera. Descubre cómo cumplir continuamente con el propósito de Dios en tu vida y para tu vida. Aquí en Águilas CFC hay un lugar para ti. Cuando amanece el nuevo día. Muchos de nosotros a veces hemos tenido problemas en la vida, pero quiero decirles lo siguiente: todo problema tiene un final. Toda situación difícil en algún momento termina y comienza un nuevo día. A veces hemos tenido, ¿cuántos de nosotros nos ha tocado tener un mal día? Pero todo mal día tiene un final y comienza un nuevo día. Y por eso le quiero hablar sobre el tema cuando amanece el nuevo día, y vamos a hablar de 3 cosas que debemos hacer cuando amanece ese día. Ahora, entonces dígale, para empezar, dígale al que tienes al lado: la situación que estás pasando ahora no es eterna. Las cosas van a mejorar y comienzan con este nuevo día de resurrección. Dice la Biblia en Mateo 28:1 algo muy interesante. Dice que el domingo, léanlo conmigo, 1, 2, 3. El domingo por la mañana temprano, cuando amanecía el nuevo día, María Magdalena y la otra María fueron a visitar la tumba. Hay 2 personajes muy interesantes que son María Magdalena y la otra María, dice la Biblia, que fueron a visitar la tumba. Pero ¿por qué iban a visitar? ¿Qué había pasado en los días anteriores? ¿De qué se estaba hablando en ese día? Y dice, esto nos lo muestra la siguiente foto que voy a poner en la Biblia, en la pantalla. Ellas lo que habían observado era una tumba cerrada. Era una tumba donde había sucedido lo siguiente. Dice Mateo 27:59 que José tomó el cuerpo y lo envolvió en un largo lienzo de lino limpio. Lo colocó en una tumba nueva, su propia tumba que había sido tallada en la roca. Luego hizo rodar una gran piedra para tapar la entrada y se fue. Pero ojo, lean conmigo el versículo 61. Dice que tanto María Magdalena como la otra María estaban sentadas frente a la tumba. ¿Y qué? Observaban. ¿Qué era lo que ellas estaban observando? Juan nos da más detalles. Juan nos da un poquito más de detalles. ¿Qué era lo que ellas estaban viendo? Observaron todo lo que voy a leer ahorita. Si quieren, léanlo conmigo. Dice Juan 19:38. Más tarde, José de Arimatea, quien había sido un discípulo secreto de Jesús, por temor a los líderes judíos. ¿Era un discípulo de Jesús? Sí, pero secreto, porque le tenía miedo a que le dijeran cristiano. Diga que tienes al lado, ¿eres agente secreto? ¿O te da vergüenza? No, a nosotros no nos da vergüenza decir que somos cristianos, ¿verdad? A ver, denle un aplauso a todos los que no les da vergüenza decir que somos cristianos. Pero dice que José de Arimatea, quien había sido discípulo secreto de Jesús por temor a los líderes judíos, fue y pidió permiso a Pilato para bajar el cuerpo de Jesús. Cuando el gobernador Pilato concedió el permiso, entonces José de Arimatea fue a buscar el cuerpo y se lo llevó. Este señor José era originario de una ciudad llamada Arimatea. Fue y pide el cuerpo. El gobernador Pilato le dice: ok, llévatelo. Entonces dice la Biblia, sigue diciendo en el versículo 39, que fue por el cuerpo y que lo acompañó Nicodemo, el hombre que había ido a ver a Jesús de noche. También aquel no se había atrevido de día, de noche. Pero miren, los discípulos secretos cuando se convierten, se convierten. Y ellos 2 entonces salieron, recogieron el cuerpo de Jesús, y dice que llevó consigo unos 33 kilos de ungüento perfumado. O sea, era una mezcla de aloe y mirra para poder untar el cuerpo de Jesús al llevarlo a la tumba. Y allí iban
Y todo eso lo estaban observando ¿quién? María Magdalena y la otra María, según dice San Mateo. Ellas vieron cómo el cuerpo fue untado, cómo el cuerpo fue, dice versículo 40, lo leen conmigo, de acuerdo con la costumbre de los entierros judíos. Era una costumbre, envolvieron el cuerpo de Jesús untado con las especias, pero lo envolvieron en largos lienzos de lino, bien envueltito, bien ungido, bien untado con esa mezcla de aloe y mirra. Y el lugar de la crucifixión estaba cerca de un huerto donde había una tumba nueva. ¿De quién era esa tumba? ¿De quién era esa cueva? De José de Arimatea. Era nueva, nunca se había usado. Y como era el día de preparación para la Pascua judía y la tumba estaba cerca, pusieron a Jesús allí. Eso es lo que decía San Mateo, que las dos Marías, María Magdalena y la otra persona, estaban observando. Eso es lo que habían observado. Ellas miraron todo ese proceso. Ellas miraron cuando bajaron a Jesús. Ellas miraron cuando envolvieron, cuando lo untaron, cuando lo envolvieron en los lienzos. Y ponga ojo a los lienzos, porque eso tiene mucho que ver. Pero entonces, ¿cuál era la situación? Eso era. Número 1, apagamos luces. Y número 1, veían la tumba cerrada. Ahí habían dejado a Jesús. Pero número 2, lo que ellas habían visto también era una cruz vacía. Esa cruz que les recordaba que su maestro, con quienes habían disfrutado tantos días, ya no estaría más con ellas. La cruz había quedado sola. Habían sido crucificados 2 hombres más, y las 3 cruces también, las 3 estaban vacías. Pero ellas, la que más les interesaba y extrañaban, era la del centro, porque hubo 2 hombres malos, los ladrones, que habían sido también crucificados, uno a cada lado. Pero ellas veían esta cruz. Ellas vieron cuando lo bajaron, lo llevaron a la tumba, y la tumba quedó cerrada. Eso era lo que ellas observaban. Pero ahora, en este día domingo, María Magdalena venía a la tumba y vería otra foto más. Vería la misma tumba, pero ya no estaba cerrada. Algo había pasado. Y podemos encender un poquito las luces. Cuando ella miró, dice Juan capítulo 20, versículo 1. Ustedes pueden leer quizás en pantalla. Dice que el domingo por la mañana temprano, mientras aún estaba oscuro, María Magdalena quizás venía pensando: sí, yo me recuerdo, sí, hace 2 días, el viernes, cuando dejé a mi maestro, yo vi cuando lo untaron, yo vi cuando lo envolvieron, yo vi cuando lo pusieron dentro de esa cueva. Sí, yo vi cuando cerraron esa cueva y rodaron la piedra para que nadie lo fuera a robar. Y yo vengo este domingo, pero se lleva una sorpresa. Y dice Juan 1, dice que venía cuando todavía era oscuro, pero María Magdalena llegó a la tumba y vio que habían rodado la piedra de la entrada. Cuando ella miró eso, entonces corrió, fue a tratar y fue a encontrarse con Simón, Pedro, y con el otro discípulo a quien Jesús amaba, que ese otro discípulo era Juan. Se encuentra con ellos y les dice, va y los busca. Y les dice en el versículo siguiente, les dice, Simón, Pedro, Juan, les dijo, sacaron de la tumba al Señor Jesús y no sabemos en dónde lo pusieron. Sacaron de la tumba al Señor Jesús. Cuando Pedro y Juan escuchan eso, ellos dicen, Juan, ¿cómo está eso? Es más, yo creo que se quedaron sin hablar y dijeron, y comenzaron a correr. Dice el versículo 3 que entonces Pedro y el otro discípulo se dirigieron a la tumba. El 4 dice que ambos iban corriendo. Ambos comenzaron a correr ante el anuncio de María Magdalena. Pero el otro discípulo, Juan, corrió más a prisa que Pedro y llegó primero a la tumba. O sea que Juan no comía tantas pupusas como Pedro, ni tantos tacos y tantas tortillas. Pedro estaba muy pesado. O sea,
por favor, no vaya a dejar de comer ahorita que salga, porque está muy rica la actividad. Pero después de eso, por favor, ejercite para comer para gastar todas esas calorías. Pero dice el versículo 5 que entonces Juan llegó primero, pero no entró, sino que, acuérdese, era una cueva, él se agachó. Dice el versículo 5, se agachó a mirar adentro. ¿Y qué fue lo que vio? ¿Un cuerpo o vio los lienzos? Y vio los lienzos de lino apoyados ahí, pero no entró, solo se quedó mirando. Y dijo, no veo el cuerpo, pero veo como los lienzos, pero no veo el cuerpo. Cuando él estaba haciendo eso, dice el versículo 6, que entonces sí, ya llegó Pedro todo cansado, pero Pedro era más atrevido, y dice que luego llegó Simón Pedro y entró en la tumba. Él sí dijo, hazte a un lado, yo no voy a ver desde afuera. Él entró, pero cuando entró, él también notó los lienzos de lino allí. ¿Qué encontró? ¿Cuerpo o lienzos? Solamente encontró los lienzos. Dice el versículo 7 que el lienzo que había cubierto la cabeza estaba aparte. Había estado doblado, pero estaba colocado aparte de las otras tiras, de los otros lienzos. Entonces el discípulo que había llegado primero a la tumba, entonces se animó, porque ya vio a Pedro que estaba ahí. Entonces él también se metió y pudo comprobar que había lienzos, pero ya no había cuerpo. Había los lienzos, pero el cuerpo no estaba. Estaban hasta los lienzos doblados de la cabeza estaban apartito. No estaban hechos bolas. O sea que Jesús es ordenado, resucitó ordenadito, dejó dobladitos los lienzos. Aló, para los desordenados. Pero lo que me impresiona aquí, quiero hablarte un poquito de los lienzos, las ropas. Estas ropas representan, ¿por qué representan muerte? ¿Por qué no se los llevó Jesús? ¿Por qué, hombre? Si lo más difícil era resucitar, hombre, pues ¿por qué no recoge la ropa también y llévatelas? Y esto no es una doctrina, pero déjeme darle alguna aplicación. Las ropas representaban el sufrimiento pasado. Las ropas hablaban de esa agonía que él había tenido desde el Getsemaní, hasta que lo golpearon, hasta que lo latigaron, lo abofetearon, lo escupieron. Las ropas le recordaban, esas ropas eran las que le pusieron después de que se burlaban de él y le decían, si eres rey, pues sálvate tú mismo. Se mofaron, le hicieron bullying, jugaron con las otras vestiduras que tenía antes, se las repartieron, echaron suerte sobre ellas. Esas ropas hablaban de la vergüenza, del pecado que había caído sobre su vida. Esas ropas no las necesitaría él más. Y aquí hay algo que quiero explicar a nuestras vidas. Esas ropas representan también nuestro pasado doloroso. Esas ropas representan nuestros traumas, nuestros fracasos, nuestros pecados que hicimos cuando no conocíamos a Cristo. Esas ropas nos recuerdan de la muerte, de cuando estábamos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados. La Biblia dice en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están separados de la gloria de Dios. Y luego dice la Biblia en Romanos 6:23, porque la paga del pecado es ¿qué? Muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Entonces las ropas, sí, ¿cuántos de nosotros somos pecadores? Entonces, pero cuando el diablo viene y te dice, es que tú fuiste esto, es que tú no puedes ser un líder, no puedes ser un mentor, mucho menos un pastor, porque tú hiciste esto en tu pasado. Sí, pero hoy es un nuevo día que está amaneciendo. Hoy amanece un nuevo día, y en ese nuevo día el Señor Jesús se había dejado las ropas del sufrimiento. Eso quiere decir que si a ti también a él se burlaron, lo criticaron, lo escupieron, lo humillaron, lo avergonzaron, no importa qué te hayan hecho en la vida, en el pasado, no importa con que hayas estado así como un poco batallando en tu vida, hoy amanece un nuevo día. El día de resurrección te dice, quítate las vestiduras de la muerte, quítate esas vestiduras de la vergüenza,
Quítate esas vestiduras de la humillación. Quítate esas vestiduras de cuando te abusaron y te causaron traumas y te causaron que fueras una persona miedosa, temerosa, con complejos. Así crecimos muchos de nosotros. Pero gracias a Dios que no se quedó muerto Jesús. Él un día resucitó, dejó las ropas para recordarnos que las ropas de la vida vieja pasada ya no tenemos que llevarlas, hay que quitárnoslas. Quítate las ropas del trauma, quítate las ropas de la tristeza, de la depresión crónica. Fuera las ropas de muerte. Por eso dice también en San Juan capítulo 11, cuando el Señor Jesucristo fue cuando Lázaro había muerto, y después de 4 días nuestro Señor Jesús va y lo busca, y entonces después de estar putrefacto y todo, dice: a ver, quiten la piedra. Y luego le dice: Lázaro, ven fuera. Y cuando Dios ordena, ¿cuántos saben que la naturaleza tiene que obedecer? Y dice la Biblia que Juan 11:44 dice que el muerto salió, pero con vendas en las manos y en los pies, y el rostro cubierto con un sudario. Y entonces Jesucristo dijo: quítenle las vendas y deje que se vaya, les dijo Jesús. Eso para ti, para mí, quiere decir que aunque la gente nos quiera recordar nuestro pasado, nos quiera recordar todo lo vergonzoso que hicimos, o aunque el diablo venga y te quiera recordar todas esas vergüenzas, Dios dice, cuando vienes a Cristo, Dios dice: quítenle las vendas y déjenlo ir. Ya es mi hijo, ya es mi hija, ya lo perdoné, ya la perdoné en la cruz del Calvario. Ahora deja esas me estoy dando a entender hasta aquí. Entonces, ¿qué estoy tratando de explicar con esta historia? Es un domingo de resurrección. Estoy tratando de decir que no importa lo que haya pasado antes, hoy está amaneciendo un nuevo día. Todo sufrimiento que puedas estar agarrando del pasado tiene que terminar. Un día el Señor interviene y Dios te vuelve a levantar. Dice Isaías 25:8, dice que Él destruirá a la muerte y que Él enjugará toda lágrima de todos los rostros y que Él rescatará a todo su pueblo. Por lo tanto, no tienes que vivir atado a tu pasado. Es un nuevo amanecer, es un nuevo día, día de resurrección. El Señor resucita tus sueños, el Señor resucita tu familia, el Señor resucita tu universidad, el Señor resucita tu cuerpo que estaba enfermo cuando el doctor había dicho: no se puede, no se puede. El Señor dice: claro que sí se puede. No negamos la realidad. La realidad es lo que dice el doctor. Este es el diagnóstico. Pero Dios dice: that's fine, esa es la realidad. Ahora vengo con la verdad, que es mi palabra, que está por encima de la realidad. Y claro que puede ser sano. Entonces, ¿qué hemos aprendido hasta aquí con esta historia? Quiero ser corto, pero quiero ser efectivo. ¿Me están acompañando todavía? Diga conmigo: un nuevo día está amaneciendo para mí. Con esto, número 1, 3 cositas que debemos hacer. Número 1, dale tu corazón al Señor Jesucristo. Dale lugar a Cristo en tu corazón. José de Arimatea le dio una tumba. Él necesitaba una cueva. No eran tumbas como las de ahora que se entierran hacia abajo, sino era una cueva. Él le dio su cueva, pero hoy Dios no necesita que le des una cueva. Cristo no necesita que le des una cueva. Cristo necesita que le des tu corazón. ¿Cuántos de nosotros ya le dimos nuestro corazón al Señor Jesucristo? Amigo, amiga, si usted nos visita el día de hoy, en unos minutitos le voy a dar la oportunidad para que usted haga una oración cortita, dándole lugar a Cristo en su corazón. Pero número 2, ¿qué más aprendemos en esta historia? Es de que debemos quitarnos las ropas de la muerte. Estas ropas que representan, debemos de dejarlas. Ropas que representan nuestro pasado, ropas que representan nuestros traumas, ropas que representan nuestros fracasos, ropa que a veces es de humano fracasar, sí, pero es divino levantarnos, porque Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Denle un aplauso al Señor esta tarde y diga: gracias, Señor, por este día nuevo que está amaneciendo. Pero número 3, y con esto quiero terminar,
Esto a mí me habla de que hay que quitarnos las vestiduras de la muerte, del pasado. Pero número 3, hay que vivir en el poder de la resurrección. Vamos, diga conmigo el poder de la resurrección. Una vez más, diga el poder de la resurrección. Yo quiero que, para explicarle esto, déjeme leerle en la Biblia algo más que sucedió. Déjeme leerle algo más que sucedió en la Biblia. Sigue diciendo Mateo capítulo 27, hablando de la resurrección. Y el grupo se va acercando así como a velocidad también para acá. Dice Mateo 27:50, que entonces Jesús el día viernes anterior había vuelto a gritar cuando estaba en la cruz y entregó su espíritu. Pero ojo, lea conmigo el versículo 51 en adelante y dice: pero en ese momento, cuando él gritó y entregó su espíritu, en ese momento la cortina del santuario, del templo, se rasgó en dos, de arriba abajo. Para ustedes que son un poco veteranos en el evangelio, en ese templo, en el tabernáculo, en el templo antiguo, había una cortina como esa, pero que separaba el lugar santo y el lugar santísimo. Y nadie podía entrar al lugar santísimo sino cierta persona cada año. Entonces no había, porque en el lugar santísimo era donde Dios se manifestaba, donde Dios hablaba, etc. Pero dice que cuando Jesús murió, pasó algo interesante. Usted y yo, por el pecado, tampoco podíamos acercarnos a Dios. Romanos 3:23, porque todos pecaron y están separados de Dios. Pero cuando Jesús murió, esa cortina se rasgó, y se rasgó de arriba abajo. Eso quiere decir que el cielo la rompió. Dios rompió esa cortina diciendo: ahora, por la muerte de mi Señor Jesús, ya no necesitas intermediarios para venir a mí. Ya no necesitas que nadie ore, que nadie interceda por ti. Ahora tú y yo podemos entrar directamente al trono de su gracia. Podemos entrar directamente a la presencia de Dios. Gracias al sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, tú y yo podemos entrar. Tenemos acceso al trono de Dios. Dale un fuerte aplauso al Señor en este día. Y dice, pero ahora note lo que iba pasando. Dice, entonces en ese momento se rasgó la cortina de arriba abajo. Pero luego dice que la tierra tembló. La tierra tembló. Las rocas se abrieron. Oiga, yo no sé si ustedes se pueden imaginar eso. Se partieron en dos las rocas. Pero luego el versículo 52 dice: y las tumbas se abrieron, señores. ¿Me das un poquito de monitor? Y las tumbas se abrieron. Y cuando las tumbas se abrieron, quiero que usted tenga, yo no sé, hayan sido como han sido las tumbas. Si eran cuevas, creo que no eran como las de ahora, que se entierran hacia abajo. Y hay un montón ahí de cosas ahí. Pero sea como sea, se abrieron las tumbas. Dice, las tumbas se abrieron y los cuerpos de muchos hombres y mujeres justos que habían muerto, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Los cuerpos de muchas mujeres y hombres justos que habían muerto, ¿qué pasó? Resucitaron. Y dice que salieron del cementerio luego de la resurrección de Jesús, y entraron en la santa ciudad de Jerusalén y se aparecieron a mucha gente. Yo no sé cómo usted ve eso, y no me quiero meter en problemas para explicarlo de cómo fue que yo solo sé que la Biblia dice que después de que Jesucristo resucitó, las tumbas se abrieron y que mujeres y hombres justos que habían muerto resucitaron con él, y dice que fueron a Jerusalén y se aparecieron. No sé cómo, pero ahí lo dice. Ahora quiero llevarle al poder. Vive en el poder de la resurrección. Un nuevo día está amaneciendo, y ese poder de la resurrección nos habla de lo siguiente. Quiero que veas lo que pasó en ese lugar. Yo no sé si tú te puedes imaginar. Cuando Jesucristo murió el día viernes, había una atmósfera de muerte. Los demonios estaban contentos. Los demonios estaban haciendo fiesta junto con el diablo. Esa atmósfera de demonios el día viernes, había odio. Ahí estaban algunos de los judíos y otros de los romanos. Estaban odiando a nuestro Señor Jesús
muerte, 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 que lo maten. Entonces había un espíritu de muerte que había llenado la atmósfera. La atmósfera es como, no es necesariamente el medio ambiente, pero la atmósfera es como esa esfera que rodea al mundo, a la tierra, que hace posible que tú y yo podamos vivir dentro de esa atmósfera. Si salimos de esa atmósfera, no puedes sobrevivir, a menos que como los astronautas lleves algunos equipos que te llevan oxígeno, etcétera, etcétera, etcétera. Pero es una atmósfera, es como una esfera, es un área que es llena. Entonces el día viernes estaba llena esa atmósfera ¿de qué? De muerte, de odio, de resentimiento, de amargura. Pero el domingo estaba amaneciendo un nuevo día. Yo no sé si en tu vida habías tenido problemas, habías estado cansada, te habían amenazado con un divorcio, te habían amenazado con un diagnóstico del doctor, habías estado peleando contra las injusticias de este mundo. Puede que hayas estado sufriendo como en ese día del viernes, pero hoy domingo de resurrección te recuerdo que hay un nuevo día que está amaneciendo, y en el poder de la resurrección las cosas van a cambiar en tu vida. Si habías estado con problemas de enfermedad, en el día de la resurrección cosas diferentes pasan, la atmósfera es diferente. Esta mañana cuando oramos por las personas, tomé unos minutitos para orar por las personas, y había una señora que tenía como 1,5 pulgadas, 1,5, 2, quizá 1,5 de una pierna más corta, y ahí estaba, lo pusimos en la pantalla, aquí la pusimos, el Señor se la estiró. Una señora que nos visitaba por primera vez se agarró llorando, después me fue al final del servicio, fue y me dijo, porque vio cuando Dios hizo eso, cuando es que la gente tiene hambre del poder de la resurrección. La gente ya no quiere, ya por eso es que a veces van erróneamente a buscar a los brujos, etcétera, etcétera. Pero no hay necesidad de brujos, solamente hay que vivir en el poder de la resurrección. Ojo, déjate explico el poder de la resurrección, que ya me emocioné y me estoy. ¿Vieron cómo dice que las tumbas se abrieron? Y como que se levantaron algunos muertos, algunas mujeres y hombres justos. Bueno, es que había una atmósfera diferente que se había creado. Es como cuando hay lugares donde hay radiación. Usted no ve la radiación, pero dice ahí peligro, no pase, no cruce, radiación. Un lugar como en el Area 51 que nosotros teníamos aquí, que a veces se ponían desperdicios nucleares, hay peligro de radiación. Por ejemplo, en Japón, cuando se dejó caer una bomba. Si quieres, hijo, dame el otro para más seguro no lastimar sus oídos. Pero dice como en Japón, cuando fue echada una bomba atómica, esa bomba atómica desató un efecto de radiación que se extendió por yo no sé cuántas millas. Entonces no solamente murieron las personas donde cayó directamente la bomba, pero por los efectos de esa radiación que se extiende, entonces muchas personas, miles de personas fueron afectadas. Unas murieron, otras no murieron, pero quedaron deformes, enfermas, porque la radiación quemó sus células, quemó sus tejidos, envenenó sus órganos. No se veía la radiación, mas sin embargo estaba presente y se extendía por muchas millas. Ahora, ¿qué me está diciendo con todo eso, pastor? Bueno, eso es lo que la maldad hace. Cuando hay una atmósfera de maldad, una atmósfera del diablo. El viernes hubo muerte y todo, pero el domingo era un nuevo amanecer. El domingo, dice Mateo, dice que cuando Jesús resucitó, las tumbas se abrieron, y que entonces se levantaron los muertos de muchos hombres y mujeres justas que habían dormido. Entonces, ¿eso por qué? Y yo lo único que puedo imaginarme es cuando Jesús se levantó. Aunque Él quisiera, no podía haberse levantado solo, porque donde Dios está presente, el poder de Dios estaba sobre Jesús, de tal manera que la gloria de Dios había creado una atmósfera alrededor de esa ciudad, alrededor de ese lugar. No se veía,
pero los demonios tuvieron que retroceder. Jesús fue a lo más profundo de la tierra. Jesús, en esos 3 días que estuvo ahí, en el viernes, sábado y el domingo hasta que se levantó, fue al infierno mismo, y de ahí también le quitó las llaves a la muerte. Cuando Jesús está presente, hay una atmósfera que se forma. Tú no la ves, pero ahí están los efectos de lo que Dios está haciendo. Tú no puedes ver con estos ojos físicos, pero alguien tuvo que estirarle la pierna esta mañana a esa señora. No era un cachito, era al menos 1,5 pulgadas, y quedó todo grabado. No se vio quién era, pero sí sabemos quién era. Jesús le agarró, le acomodó sus huesos, le acomodó su columna. Cuando el poder de la resurrección está presente, entonces Jesús se levanta. Y los muertos que estaban, yo no sé cuántas millas alrededor, la Biblia no dice en dónde estaba el cementerio. Yo no puedo, no he hecho un estudio arqueológico para ir y ver dónde estaban esos cementerios. Lo único que yo sé, ya sea hayan sido 100 metros o hayan sido 100 millas, el poder de Dios lo llenó. Y los muertos, cuando yo imagino que cuando Jesús se levantó, yo creo que él estaba aquí y dijo, bueno, y cuando se levanta, desata una atmósfera de milagros. Desata en ese lugar, en esa ciudad, una atmósfera, y deja las vestiduras que no iba a necesitar. Y él se levanta. Pero cuando se levanta, sucede que había otros muertitos por ahí que estaban en el cementerio, y de pronto dijeron, hey, ¿qué está pasando? ¿Quién me despertó antes de tiempo? ¿Quién te despertó? Y luego otro por acá dijo, oye, también a mí oye, el poder de Dios los levantó. Donde Jesús está presente, hay un nuevo día, hay un nuevo amanecer. Donde Jesús está presente, a lo mejor tu matrimonio ya estaba así, ya dando las últimas, o a lo mejor ya estaba muertito, ya te había dicho que no te quería, que no te quiero, que no sé qué. A lo mejor el matrimonio, a lo mejor los hijos andaban lejos, algo en tu vida estaba muerto. Pero hoy, domingo de resurrección, hay un nuevo amanecer. Tu matrimonio se levanta, lo resucita, Señor. Esa empresa, Dios la resucita. Esa carrera, no dejes de estudiar en la universidad, sigue estudiando. Dios te da la bendición. Dios abre lo que haya que abrir. Si hay que abrir tumbas, abre tumbas. Si hay que abrir una carta para que te den una beca, Dios te da una beca. Si hay que abrir un file, un folder para que te den tu permiso de trabajo, tu residencia o tu ciudadanía, Dios va a abrir. Si abre tumbas, que no vaya a abrir el favor de Dios para que te den lo que necesitas. Dale ese fuerte aplauso al Señor esta noche. Entonces, número 1, hay un nuevo amanecer. Amanece un nuevo día. No hay día tan malo que no haya de terminar. No hay temporada tan difícil que no tenga un final. Y un nuevo amanecer comienza en tu vida. Pero ese nuevo amanecer es en Cristo Jesús. Y cuando llegue ese día, número 1, dale lugar a Cristo en tu corazón. Número 2, ¿qué aprendimos? Número 2, hay que quitarnos las ropas de muerte, los fracasos del pasado, etc. Y número 3, hay que vivir en el poder de la. Por lo tanto, termino leyendo lo que comencé. El primer versículo que leí era Mateo capítulo 28 versículo 1, donde dice que María Magdalena, es más, si se vienen si están por ahí las dos Marías también, dice el domingo por la mañana temprano. Léalo conmigo. Cuando amanecía el nuevo día. Es más, confiese algo y dígale que tiene algo, me está amaneciendo un mejor día. No, pero ahora con una sonrisa, como que lo crees. Dile a los del otro lado, como que siento que me está amaneciendo un mejor día. Como que presiento que está amaneciendo un mejor día. Y dice que María Magdalena y la otra María fueron a visitar la tumba. Pensaron que iban a encontrar la tumba cerrada, pero dice el versículo 2 que de repente se produjo un gran terremoto, pues un ángel del Señor descendió del cielo, corrió la piedra, abrió la tumba y se sentó sobre ella. Oh, el ángel, su rostro brillaba como un relámpago y su ropa era blanca como la nieve. De tal manera que los guardias que estaban cuidando la tumba, los guardias temblaron de miedo cuando lo vieron y cayeron desmayaditos por completo. Cuando un ángel de Dios aparece, tus enemigos se quedan paralizados y no te hacen nada. Y dice
Así que no importa quién anda buscando hacer tu mal. Isaías 54:17 dice: ninguna arma forjada contra ti prosperará. Antes bien tú condenarás toda lengua mentirosa que contra ti se levante. ¿Alguien puede decir amén en este día de resurrección? Pero mejor sigo leyendo. Entonces, acuérdense, María Magdalena venía y entonces el ángel les habló a las mujeres. ¿Y qué les dijo? Léanlo por favor. Les dijo: no teman. Sé que buscan a Jesús, el que fue crucificado, pero les tengo buenas noticias. No está aquí. Ha resucitado tal como Él dijo que sucedería. Tal como Él dijo que sucedería. Tal como, no como tu compadre dijo, no como tu comadre dijo, tal como Él dijo en su palabra que sucedería. ¿Cuántos saben que Jesús cumple sus promesas? Si Él dijo en Hechos 16:31, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa, pues esos familiares tienen que venir al Señor tal como Él lo dijo. Si Él dijo: por mi llaga fueron ustedes curados, aunque ahorita el doctor te haya dado un diagnóstico, Dios dice que Él ha curado tus enfermedades, tal como Él lo dijo. Si has estado pasando por problemas financieros, Él dijo en Proverbios 13:22 que Él toma las riquezas de los impíos y la va a pasar a las manos de los justos. No sé si alguien me está entendiendo esta tarde. Diga amén, amén, amén. Entonces el ángel les habló a las mujeres, les dijo: no teman, sea que busquen a Jesús, que fue crucificado, pero no está aquí, ha resucitado tal como dijo que sucedería. Tus sueños van a resucitar. Vengan. Y les dijo: vengan y vean el lugar donde estaba su cuerpo. Vengan, les dijo, vengan y vean dónde estaba. Vean el lugar donde estaba su cuerpo. Y entonces cuando ellas ven, dice: y ahora vayan rápidamente y cuéntenles a sus discípulos que ha resucitado. Y dice el versículo 8 que las mujeres, no como algunos cristianos que dicen: después abro casa de paz. No, dice versículo 8, dice: y las mujeres se fueron a toda prisa. No iban así como: te pido permiso. No, se fueron a toda prisa. Pero mire, ¿cómo iban? Estaban asustadas, pero también a la vez llenas de gran alegría. Domingo de resurrección es un domingo de alegría. Así que vamos a avisarles a los demás: vayan, ¡yeah!